tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Red del Podcast. En esta ocasión estamos ya en el episodio número 15. Ya el podcast es como un muchacho adolescente que ya va ahí poniéndose rebelde. Sí, empieza a pensar en tatuajes, esas cosas raras. Sí, así es. Trae gorra. Sí, es contestón. A veces no respeta a sus papás, por ejemplo. Es juego, obviamente. Es una actitud que no debe estar bien vista. Estamos muy contentos, obviamente, de estar acá con ustedes nuevamente, como cada miércoles. Pues bueno, hace ratito estaba pensando, no lo había dicho, pero estaba pensando que ya mejor le voy a hacer como Roberto Martínez. Es un chavo de aquí a Monterrey que también tiene un podcast de otras cosas. Pero ¿por qué? Porque ese chavo siempre usa como camisas negras o camisas blancas, y yo siento que ya repetí camisa un chorro de veces. Entonces le voy a empezar a hacer como él, de que nada más blanco o negro, para que no se vea que no tengo tanta variedad de camisas. O que nada más tienes dos. Sí, nada más dos. Ahora, es que también eso está chido porque te empiezas a ver en 15 episodios que llevamos que pues somos gente somos gente normal, y obviamente vamos a repetir muchas veces el atuendo, porque sí, somos normales. Sí, pues eso. Podemos hacer una camisa de un color y ponerle aquí red. Pues sí, yo tengo la de red en la casa, pero pues ya la usé una vez, entonces ya no sé, a lo mejor por ahí del episodio número 30 lo vuelvo a usar. Y así con tipo uniforme pues no se nota que son diferentes camisas, cuántas tienes ni nada. Sí. Pues sí, así como le digo a este chavo. Uh-huh. Pero bueno, sí, estamos muy contentos de estar acá. Creo que de la situación actual hay que ver el lado positivo, porque la verdad creo que desde que empezamos el podcast empezamos a hablar acerca de lo del agua. Ahorita sí está fuerte. Sí. El tema del agua está triste además. Entonces pues hay que ver el lado positivo dentro de la situación actual, porque sí está muy triste acá en Monterrey esa parte. El lado positivo pues todavía no lo encuentro, pero hay que intentar buscarlo. Sí, así es. Pues para los que no le gusta bañarse, pues tiene un lado positivo. Yo desde que me casé me empecé a bañar más seguido, la verdad. Entonces pues sí me gusta, pero pues ahorita no se puede. Y bueno, si alguien de Monterrey pues nos está viendo, por favor comenten cómo les va y sepan que pues también los llevamos acá en el corazón. Estamos orando por todos, tanto porque ahora el problema no nada más es aquí en Monterrey, también en otros estados ya se están empezando también a quedar sin agua. Sí, así es. Entonces pues está en nuestras oraciones, es de nuestras oraciones principales, de hecho. Además de la oración que tenemos todos los días en el grupo de red, también estamos orando precisamente por agua, cada uno de manera personal. Sí, y ahí la gente donde se encuentre, donde nos esté escuchando, pues les pedimos sus oraciones para el estado de Nuevo León, que sí vive una de las peores crisis, yo creo que la peor de muchos años. Uh-huh. Y pues les pedimos que oren por nosotros, ¿verdad? Por la ciudad, por la gente que hay aquí, niños, personas porque no les pase a adultas. Ustedes también. Sí, oren para que llueva pronto y se llenen las presas. Así es. Pero bueno, vamos a entrar al tema de esta semana. Para dejar de hablar de cosas tristes, vamos a hablar ahora sí de cosas buenas, cosas de la Biblia, cosas que te dan esperanza. Entonces, un brindis por... Sí, claro. Un brindis por el episodio número 15. Vamos por más, obviamente. Qué buen café, muy bueno. Rico. Yo sí le agradezco a Dani por este café. Aquí estamos en el set de la casa de Dani desde el episodio anterior. Esperemos que les esté gustando este nuevo set. A nosotros nos gusta mucho y a nuestro editor le ahorra mucho trabajo. Y gracias, Dani, muchas gracias. Vamos a empezar con el tema de esta semana. Quiero comenzar recordando, bueno, pues el tema de esta semana se llama Dios transforma. Uh-huh. Pero vamos a empezar a hablar acerca de cómo Jesús empieza a tocar la vida de ciertas personas en la Biblia y empieza a transformarlos. De hecho, el tema de esta semana vamos a retomarlo, más bien vamos a tomarlo desde la parte en que Jesús ya se empieza a hacer famoso, porque pues literalmente esa es la palabra que se utiliza. Famoso pues es una persona que empieza a ser reconocida, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a hacer milagros.
empieza a sanar gente. Dice incluso la Biblia que le llevaban a paralíticos, gente que no podía ver. Dice lunáticos también, o sea, gente con problemas mentales también fueron llevados a Jesús. Obviamente no menciona todo lo que hizo Jesús, porque sabemos que sí hizo muchas cosas en esos 3 años que no están en la Biblia, pero sabemos que sí lo hizo porque ahí lo menciona, le llevaban mucha gente. Entonces empieza a ser muy reconocido, y el tema que vamos a hablar el día de hoy empieza cuando él termina de dar el sermón del monte, que es el primer sermón que se registra de Jesús aquí en la Biblia, en Mateo 8. ¿De acuerdo? Entonces empieza, en Mateo 8 ya terminó. En Mateo 8 es cuando empieza a bajar del monte, y no tengo bien clara esta parte. No sé si el leproso es quien se le acerca o como de lejitos, porque, ojo, en ese tiempo un leproso era como que de los de ahora, como los que les gusta el reggaetón. No es cierto. No es cierto. No, era como era como mal visto. Era como les daba como asco, incluso no querían, pensaban que algo les iba a pasar. Hay muchas circunstancias alrededor de la lepra, ¿no? De una persona que es leproso, sobre todo el que era muy contagiosa. Sí, entonces como el COVID. Sí, precisamente por eso el leproso tenía que anunciar que iba a pasar o que iba llegando, y tenía que gritar inmundo, inmundo. ¿Por qué? Porque la lepra era muy contagiosa, y aparte inmundo porque se creía que la lepra, o se le llamaba el dedo de Dios. Sí, porque se creía que la persona había sido muy pecadora y había sido castigado por Dios con esa enfermedad. Sí, estaba muy feo, porque me acuerdo incluso que en las películas de chiquito lo representaban casi como si fuera un zombie. O sea, como si fuera muerto en vida, y iban caminando así gritando ¡inmunda! Sí. Entonces pues es que la gente estaba muriendo en vida, sí. La lepra tiene la característica de que se va carcomiendo la carne, ¿sí? Y queda carne viva alrededor, infectada, ¿sí? Y huele a podrido. Entonces es como estar oliendo a algo muerto, ¿sí? Así se despedía el olor de algo muerto, ¿sí? Pero la persona estaba viva. Exactamente. Tenía que ir vendada por todos, parecía una momia. Sí, una momia caminante. Ahora, pues para los que no lo saben, pues sí lo voy a mencionar. Yo de chiquito tuve una especie es el tipo de enfermedad, ¿no? Tipo lepra. El olor no se me quitó, todavía huelo feo. No es cierto. No, sí. Tuve una especie de ese tipo de lepra, y sí recuerdo que, ustedes me comentan, porque yo estaba muy chiquito en ese tiempo. Sí, de hecho se llama dermatitis crónica atópica, que es una variante de la lepra, sí, que carcome la carne. Y a ti, tenías como unos 4 meses aproximadamente de nacido, que te llenaste toda la cara. Se llenaba toda la cara, la frente, el cuello y parte del cuerpo. ¿Y hasta qué edad estuve con esa enfermedad? No, pues ¿Cumplí el año o no lo cumplí? Yo creo que sí cumpliste el año, cuando alrededor de un año, 2 meses, cuando se te quitó, se sanó. Para la honra y gloria de Dios. Para la honra y la gloria de Dios, porque fue un milagro. Los médicos, no hay cura para ese tipo de enfermedad. Lo único que hay que esperar es que el sistema inmunológico del niño haga su chamba. Pero ¿cuándo comienza a hacer la chamba? Comienza a hacer su chamba cuando está maduro, es decir, el sistema inmunológico alrededor de los 7 años de edad. Durante todo el tiempo todo el tiempo antes de los 7 años, hay que luchar contra esa enfermedad a través de medicamentos, hidrocortisona, minofilina y otros medicamentos. Pero por eso los médicos nos decían que no había cura. Y estabas medicado, pero alrededor de 4 meses después te sanaste, y los médicos tuvieron que reconocer que era un milagro. Exactamente. Un milagro por las oraciones de todos los que oraban con nosotros, mucha gente, ¿verdad? Y por algunas leyes de la salud que en algunos podcasts vamos a tocar. Sí, claro. ¿Sí? Que están en la palabra de Dios, que Dios quiere que se realicen, que se lleven a cabo.
y a través de esas leyes el Señor está sanando. Y yo creo que el único recuerdo que queda de esa enfermedad que tuve es que no me sale suficiente barba. No, lo que pasa es que sí tengo como huequitos de repente así en la barba y no me sale. De por sí no me sale suficiente, en la cara me quedaron así como algunos rodetes sin pelitos. No, pero entonces es el único recuerdo. Pero una evidencia de que ha sido un milagro en la vida tuya es porque la ciencia, es decir, los médicos no supieron cómo te sanaste, no tenían una explicación de cómo te sanaste, pues esa enfermedad no tenía cura para ese tiempo. Ahorita no lo sé, pero era algo que estaba fuera del alcance de la medicina y de la ciencia. Estamos hablando de 1996. Sí. Y la otra evidencia, 26 años. La otra evidencia de que fue un milagro de Dios es que cuando Dios hace un milagro, lo hace completo. Exactamente. Hace lo mejor, ¿sí? Y tú no tienes ninguna cicatriz en el rostro, que esa enfermedad debió haberte dejado prácticamente desfigurado. Sin embargo, el milagro de Dios es que no te quedó ni siquiera una raya, ni siquiera el camarógrafo que más o menos sí estoy medio deforme. Ni siquiera te dejó una cicatriz, ni una marca, ni una raya. Y entonces ahí vemos cómo el milagro es de Dios. No dejó huella la enfermedad y tampoco dejó explicación científica. Uh-huh. Sí. Para nosotros sí tiene explicación y es Dios. Se llama Dios. Exactamente. Pues sí, así es. Yo tuve esa especie de lepra, una variante de lepra. Y pues acá estamos. Y quedé guapo, como quiera. Si no, no me hubiera casado, ¿verdad? Bueno, pero entonces vamos a retomar que estábamos hablando del leproso. Uh-huh. ¿Se le acerca el leproso a Jesús o de lejos le dice maestro? No, la Biblia en el capítulo 8 de San Mateo, capítulo 8, el versículo 2, dice: aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Vino, dice. Entonces él sí se le... El leproso se abrió paso, o la gente al verlo se abrieron a un lado paso, ¿verdad? Sí. Y llegó hasta donde estaba Jesús, se arrodilló. En San Marcos esto se repite 3 veces en los evangelios. Uh-huh. Hay en San Marcos capítulo 8, en Mateo capítulo 8, en San Marcos capítulo 1 y en Lucas capítulo 5. Uh-huh. Se repite la misma historia. Okay. En Marcos nos dice que el leproso llegó y se puso hasta la tierra con el rostro en tierra. Ahora, yo digo que fue muy arriesgado lo que hizo, porque capaz que, obviamente sabemos que, pues, decimos Jesús obviamente no lo iba a rechazar, o no le iba a decir ay, quítenmelo de aquí. O sea, él se arriesgó mucho a que probablemente Jesús lo rechazara, probablemente. Sí. ¿Por qué? Pues porque él no lo conocía, pero creía que él podía hacer el milagro en su vida. Entonces se arriesgó, dijo, no pierdo nada porque no tengo nada. Lo que pasa es que también había ciertas características de los maestros de ese tiempo. Sí, que los maestros, para ser maestros, no debían de contaminarse. Uh-huh. Sí, para ser personas que explicaran acerca de la ley de Dios. Exacto. Sí, que fueran rabinos, no se debían contaminar. Entonces todos los demás maestros, si hubiesen visto al leproso, pues le hubieran huido o le hubieran ordenado que se retirara. Uh-huh. Sí, yo creo que la gente que estaba alrededor esperaban que Jesucristo hiciera lo mismo. Uh-huh. Sin embargo, Jesucristo no hace eso. En el capítulo 8 de San Mateo nosotros leemos que Jesús, ¿verdad? Uh-huh. No lo rechaza, sí, lo escucha y obra el milagro. Exactamente. Sí, no, hombre, y ahora todavía ni empezamos con las preguntas y ya estamos hablando de lo que pasó en ese momento. De hecho, yo lo quería nada más comentar para tomar el tema y ahora sí comenzar con las preguntas, que es que le dice, maestro, si quieres, uh-huh, si quieres puedes sanar. Y Jesús le dice, sí quiero. Entonces, vamos a empezar desde ahí con las preguntas. La primera pregunta, que la pueden ver acá, los que están viendo el video en YouTube, que por favor, si lo están viendo, compártanlo con todas las personas que creen que les puede servir, que creen que les puede ayudar para aprender un poquito más. Y los que están escuchando en Spotify también, gracias primero y pues compártanlo. Sí, así es, compártanlo para que más gente se beneficie.
vamos a entender un poco más acerca de este Dios tan grande que el cual adoramos. Así es, así es. Vamos ahora sí con la primera pregunta que dice, ¿qué acaba de hacer Jesús cuando se encontró con el leproso? Y si gusta, mientras busque la parte del versículo que responde a esta primera pregunta. Sí. Aunque a mí me gustaría hacer un comentario mientras. A ver, creo que se refiere la pregunta a que Jesús venía de estar con mucha gente. Sí. O sea, ¿por qué? Porque él era una persona ya en ese momento famosa, una persona que se sabía que él te podía sanar lo que tú tuvieras. Entonces mucha gente pues tenía dolencias y enfermedades. Entonces lo que responde a esta pregunta de qué acaba de hacer es, viene de predicar, viene de estar con mucha gente, a lo mejor ya viene un poco cansado, porque pues, recordemos se hizo humano y se cansaba también. Uh-huh. Entonces yo creo que lo que responde a esta pregunta es, viene de estar con mucha gente. Sí. De predicar. Sí, viene de estar con mucha gente, pero también nos damos cuenta que ya Jesús había hecho algunos milagros anteriormente. Uh-huh. Después del capítulo 5 de San Mateo, comienza lo que se llama el Sermón del Monte, las bienaventuranzas acerca de la ley de el adulterio, que ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, sí, etcétera. Jesús acerca de los juramentos y entonces estaba predicando. Vamos a decir así, fíjense qué interesante es esta perspectiva. Okay, sí, okay, esta perspectiva. Estás hablando acerca de la teoría. Estás en un monte alrededor de mucha gente y entonces le dices, es que perdónense unos a los otros, ámense unos a los otros, y lo que estás haciendo es, estás transmitiendo una teoría, okay, porque falta la práctica, ¿sí? Así funciona el reino de los cielos, así funciona lo que Dios quiere en el corazón del ser humano. Y entonces después de aquella cátedra de Jesucristo, porque lo escuchaban incluso algunos maestros y otras personas conocedores de la ley, ¿verdad? Uh-huh. Entonces Jesús baja del monte, ¿sí? Después de haber predicado, ¿sí? Después de haberles mostrado el camino del reino de los cielos, ¿sí? Uh-huh. Y sucede el encuentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué acaba de hacer Jesús? Acaba de plantear lo que Dios espera de cada ser humano, la teoría de lo que Dios espera de cada ser humano y cómo sea la relación entre las personas, ¿sí? Es lo que acaba de hacer, ¿sí? Sí. Y entonces, pues de hecho el versículo de Mateo 8:1 dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente todavía. Sí, porque venía bajando, venía de haber predicado y había plantado así por así decirlo en su primer sermón, sí, lo que Dios deseaba de todas las personas. ¿Sí? Y aquí literalmente yo pienso que aquí Jesús ya era bien conocido. O sea, si lo traemos al mundo actual, tendría su cuenta de Instagram con bastantes seguidores. Sí, ya lo seguía mucha gente. Pues sí, en el Sermón del Monte, pues algunos calculan que había más de 5,000 personas escuchando, ¿verdad? Entonces, sí, ya era muy conocido y había hecho muchos milagros. Digamos que esa era la gente que lo escuchaba, pero la gente que ya lo conocía de oído, pues era muchísima más, ¿no? Sí, no, y aparte ya era conocido en Galilea y en otros lugares, y ya había mucha gente que ya lo seguía, ¿sí? Gente que estaba ahí en el Sermón del Monte, era gente que lo seguía de donde venía. Uh-huh. Así es. Bueno, vamos avanzando con la siguiente pregunta, y esta también está muy buena. Dice, ¿cuál fue la actitud del leproso cuando pidió ser sanado? Me gusta mucho la actitud del leproso, porque le dice, si quieres, puedes. O sea, si tú quisieras, puedes. O sea, yo es como, lo veo como la disposición que tenemos a veces algunos de que dejar a Jesús, de dejar a Dios que trabaje en nuestra vida. De decirle, Dios, haz lo que quieras, yo me entrego. O sea, prácticamente la actitud que toma el leproso en ese momento es esa. Sí, en el versículo 2 de San Mateo capítulo 8 dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Primero nos damos cuenta que el leproso llega
a ese lugar. Se acerca. La actitud de él es que, ¿sabes qué? Ya no me importa qué es lo que digan los demás. Sí, ¿Sí? exactamente. Eso fue no me importa lo que digan los demás más. Él corría el riesgo de poder ser apedreado porque había una ley que decía que si el leproso se acercaba mucho, la gente lo Por eso dice apedreaba. ahorita, o sea, él se arriesgó y dijo, ya no tengo nada. No tengo nada que No tengo perder. nada que perder. Sí, entonces la actitud de él fue, primero, la primera actitud que él tuvo, porque yo veo varias facetas, es la de necesidad. Sí. Él estaba enfermo, probablemente ya había acudido a muchos médicos, ya lo habían desahuciado a lo mejor, porque muchos morían de lepra, ¿sí? Su familia ya no lo podía recibir, el pueblo donde había nacido lo expulsaron, y vivían donde, en el monte, en las cuevas. ¿De qué comía? Pues no sabemos. ¿Sabe? Entonces, le robaba a lo mejor ahí a los marranos las sobras que les tiraban. no se podía acercar al pueblo, o sea, pero, pues, de no noche, se podía, ¿sabe? tenía que robar o no sé. Bueno, pero la primera actitud que él tuvo es una actitud de necesidad. Sí. Primero, el reconocer que necesitamos ayuda. ¿Sí? ¿Ayuda en qué? Pues si lo traemos actualmente podría ser a nuestro carácter, a nuestra manera de ser, a nuestra manera de relacionarnos con la gente, El simple hecho etcétera, de etcétera. aceptar que necesitas de Dios en tu vida. Exactamente, ese es lo primero. En segundo lugar, cuando ya tienes esa necesidad, no importa lo que las demás gente digan, ahora vas a asistir con la gente de los aleluya. Vas a ir con los de red. Sí, vas a ir con los de red. Sí, ahora eres hermano. Sí, la gente muchas veces va a poner adjetivos calificativos, el aleluya, el hermano. Pero realmente mi esposa dice que nadie sabe lo que tiene el morral, sino el que lo trae cargado. Lo trae cargado. Sí, nadie sabe la cargado. necesidad que tiene, sino el que carga la situación o el problema. Sí, exactamente. Aquí vemos que el leproso, ¿sí?, sintió su necesidad y fue a Jesús. A pesar de cualquier cosa, se arriesgó, ¿sí? Y cuando llega allí con Jesús, la actitud que él toma es una actitud humilde, porque entonces se arrodilla delante de Jesucristo, cosa que no deberían de hacer los judíos, no se deberían de arrodillar delante de nadie. Sí, pero él se arrodilla y le dice Señor, hace un reconocimiento de que él es el Señor, ¿sí? Lo reconoce en su vida y le dice Señor, si quieres puedes limpiarme. Pero la actitud que el leproso tomó fue primero la necesidad, después una actitud valiente y después una actitud de humildad. Sí, exactamente. Por eso digo que me gusta mucho la actitud. Y yo creo que esas son las actitudes que necesitamos. Sí. Primero, saber que necesitamos de Dios. Después, ser valientes para, sin importar lo que diga nuestro vecino, nuestra familia, los amigos, lo que tengamos que dejar, seguir a Jesucristo, ¿verdad? Y en tercer lugar, reconocer que Él es el Señor de todas las cosas de nuestra vida. Exactamente. Sí es. Vamos avanzando, vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué otra cosa hizo Jesús que demostró su amor y compasión por él? ¿Qué otra cosa hizo? Bueno, ahora, además de sanarlo. De sanarlo. Sí, bueno, la ley de aquel tiempo, ¿verdad? Impidía, estaba prohibido que se acercara uno a un leproso, incluso el aliento del leproso podía contagiar a la persona. Acercarse ya era demasiado, sí. Pero tocarlo era el boom, así de que, ¿sabes qué? Ya quedó inmundo él. Sí, era como eso de los juegos de los niños, sí, está congelado. O voto. ¿Cuál era el otro que lo tocabas y ya era de tu equipo? ¿No eran los de ¿cómo se llamaba? ¿No te acuerdas? No sé, no me acuerdo yo, ¿verdad? Pero el hecho de tocarlo, ¿verdad? La gente pensaba, así como dices tú, ya es de ellos, porque ya se volvió inmundo también y en cualquier momento la lepra le va a pegar. Ahora, si en ese tiempo, me imagino que por la poca información que había, o sea, y medios de información ninguno, seguramente había demasiadas teorías acerca de las enfermedades. Por ejemplo, ahora con el COVID, pues que no, está en el aire, y luego después se demostró que no estaba en el aire, y luego no, se queda en las cosas,
que toca a la gente. Y luego después se demostró que no era cierto. Pero en ese tiempo, ¿cómo podías demostrar que no era cierto? ¿Cómo poder, eso que dijo ahorita que nomás con el aliento, seguramente no era cierto, pero pues no había ningún medio que te demostrara que no era cierto? Pues lo que pasa es de que es el temor a lo desconocido. Exactamente. Sí, a las cosas que pueden suceder. Sí, pero en la ley estaba prohibido que la gente tocara a un leproso, porque si no quedaba inmundo. Y podía quedar contagiado, ¿sí? Entonces Jesucristo, bueno, antes de mencionar lo que sucedió, yo quiero imaginarme, Edgar, ¿cuánto tiempo habrá pasado el leproso de que ya nadie lo tocaba? Pues es que... Si era un padre de familia, pues... imagínate si tenía niños de 5 años, de 6 años, esos niños que cuando llegas a la casa te corre papá, papá, y se agarran contigo, se cuelgan del brazo, de la pierna y los vas arrastrando Pues es que si estamos hablando de una persona que se arriesgó, que dijo, no tengo nada, ya, si él me sana o no me sana, o me matan aquí, me apedrean, pues ya, no tengo nada. Estamos hablando de una persona que seguramente tenía muchos años con esa enfermedad, que ya su familia ya lo había abandonado, ya ni siquiera de dejarle por ahí algo de comida para que pasara y se lo llevara. La gente a veces se cansa también de estar cuidando a un enfermo. Enfermos, sí. Pero imagínate si era una persona casada que ya su esposa no lo tocaba para nada, su mamá probablemente ya tampoco lo tocaba, su papá, sus hijos, mucho que de hablar acerca de sus primos, sus vecinos. Era una persona que ya se sentía que nadie debería de tocarlo. Ni siquiera sabía qué es lo que es ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ánimo, 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 ¿sí? Como hoy en día lo hacemos, ¿no? A él nadie lo podía tocar y Jesucristo estaba consciente de eso, sí. De que el afecto humano le faltaba a él, ¿sí? La cuestión humana se había perdido con él. Él ya no era un humano para la gente, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Aparte de sanarlo, Él condesciende con el leproso y entonces Jesucristo lo toca, ¿sí? Y eso, imagínate, el hecho de ser tocado en ese momento, yo creo que ¿qué habrá sucedido en la vida de este leproso? Yo creo que se debe haber sentido muy agradable, muy bien, ha de haber sentido aprecio, amor por Jesús, aceptación, exactamente. Sí, porque ahora, otra vez tomando de que Jesús ya era una persona muy famosa, muy reconocido, todavía que lo toque un famoso, imagínense. Exactamente, ahora... Sí, una vez que me encontré a un famoso de aquí en Monterrey, a Oscar Burgos, me sentía bien acá porque me tomaba una foto con él. Sí, pero imagínense, no estamos hablando de cualquier famoso. Exactamente. De Jesús. Entonces decimos que Jesús condescendió con él, en sentido humano lo tocó, ¿verdad? Además de sanar. Exactamente. De hecho, el texto dice eso, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Así es. Vamos con la siguiente y me parece que es la última pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo se tomó Jesús para hacer el milagro? Fíjate qué interesante, tú ya lo mencionaste. Dice, quiero, contestó Jesucristo, sé limpio. Dice, y al instante su lepra desapareció. Ahora, quiero que entendamos esto. Tú te has preguntado, ¿qué es un instante? En el tiempo tenemos 24 horas del día cada día, ¿sí? Tenemos 7 días a la semana, tenemos 365 días al año. Cuando es bisiesto, ¿sí? ¿Cuánto es? ¿300 qué? 366. ¿6? Un día más, ¿no? Sí. Pero fíjate, en el lapso del tiempo, de todo ese tiempo, ¿qué es un instante? Ahora, para que nosotros entendamos lo que sucede aquí, voy a hacer un ejemplo, voy a poner varios ejemplos. Vamos a decir que a ti te gusta el fútbol. Sí, me gusta. ¿Sí? Y entonces estás en el estadio, y va el jugador casi a tirar a gol, y entonces cuando tira a la portería, alguien se levanta y cruza delante de ti y tú, y cuando estás así, y luego toda la gente grita ¡gol! Y tú no, ¿qué fue lo que sucedió? Fue un ¿qué? Fue un instante que te perdiste, que no viste la jugada, y sucedió ¿qué?
el gol, ¿sí? O alguien que va a encestar la pelota, ¿sí? Brinca y en ese momento cuando ya va a encestar la pelota, alguien me pasa por ahí el de las palomitas, lonches y luego todos gritan ¡ah! Y tú dices, ¿qué pasó? ¿No viste cuando encestó la pelota? Porque fue en un instante, ¿sí? Entonces quiero que sepas que lo que dice aquí es algo bien increíble, o sea, bien que tiene algo muy importante. ¿Sí? Sí. Algo muy importante, en un instante. Quiero que vayamos a ese momento. Tú y yo somos de la multitud que estamos allí, vemos a Jesucristo, ya venimos del Sermón del Monte, venimos acompañándolo, venimos entre la bola, y entonces se acerca un leproso, la gente comienza a hacerse hacia atrás, nos comienzan a apachurrar, vemos al leproso cuando se acerca a Jesucristo, y entonces Jesucristo se acerca a él, le dice quiero, y en ese momento vemos que extiende la mano Jesús, y tú volteas y me dices, lo va a tocar. Voltea y dime, lo va a tocar. Y cuando volteas, ya está sano. Ya te lo perdiste. Ya está sano. Ese es un instante, Edgar. Ese es un instante. Sí, cuando dices, mira. No, pero volteas a verme y dices, lo va a tocar, y volteas y ya estaba sano. Fíjate qué increíble lo que nos dice el texto bíblico, ¿no? El poder de Dios. ¿Cuánto tiempo se tomó Jesucristo para sanar a ese leproso? Fue así, en un instante, ¿sí? Porque ¿qué es lo que necesita Dios para transformar la vida de una persona? Un instante. En un instante Dios puede transformar la vida de una persona. Tiene el poder para hacerlo. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Para obrar un milagro. Así es. De hecho, el texto dice eso. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero ser limpio. Y al instante. Al instante dice. ¿Así? Ese fue el instante. Nada. Este momento. Sí, es más, quiero que le sepan. Ese fue un instante. El paso de la mano aquí a la pantalla fue un instante. Eso fue lo que se tardó Jesús. Le pone risas. Eso fue lo que se tardó Jesús en sanar al leproso. ¿Sí? Se tardó más el leproso en llegar a Jesús, se tardó más el leproso en hablarle a Jesús. Es más, todavía que lo que Jesucristo dijo, quiero ser limpio, se tardó más la mano en llegar que el momento en que fue sanado. Así es. ¿Sí? Así es. Es algo tan maravilloso que tiene este texto bíblico. Sí, así es. Pues vamos cerrando el tema de esta semana, de este episodio. Está muy bueno porque en realidad lo único que necesitas para que Jesús comience a trabajar en ti y comience a transformar tu vida es, número uno, aceptar que lo necesitas. Aceptar que lo necesitas, tener la actitud de necesidad, saber que tú no puedes por ti mismo, cambiar tu carácter, cambiar tu forma de ser, necesitas de Jesucristo, necesitas un poder fuera de ti, ¿sí? Hay una necesidad, necesitas reconocer esa necesidad de transformación, de esa necesidad de que seas perdonado, esa necesidad de que seas sanado, ¿verdad? Reconocer esa necesidad. Número dos. ¿Cuál era el número 2? Ser valiente. Hay que tomar la actitud de ir hacia Jesucristo, sin importar lo que las demás personas digan, sin importar lo que dicen tus vecinos, sin importar lo que dicen tus familiares, sin importar lo que dicen tus amigos, lo que te dicen tus hijos, lo que dicen, no importa, porque el que tiene la necesidad eres tú, y el que necesita ser valiente eres tú. ¿Sí? Ir hacia Jesucristo es la segunda actitud. Y a fin de cuentas, si tú no haces nada por ti, ¿quién lo va a hacer? Exacto. O sea, si tú no te acercas, no va a venir alguien a acercarte a Jesús. Exacto. Y la última es humillarse. Y la última es tener la actitud de humildad. ¿Sí? Y de reconocimiento hacia Jesucristo. Es decir, yo voy a una persona. Oye, vamos, ponte a pensar en esto, en esta última actitud. Tú necesitas dinero y vas a ir con el que no tiene dinero a pedirle dinero. ¿Eso es lo que vas a hacer? No, pues claro. Sí. Entonces, ¿vas a ir con quién? Voy a ir y me va a pedir a mí, lo voy a decir, no, pues. ¿Vas a ir entonces con quién? Pues con el que sí tiene. Con el que tú reconoces primero que él te puede ayudar, que él tiene el dinero para ayudarte. Entonces, en este caso,
la tercera actitud es reconocer que Él es el que nos puede ayudar, ¿sí? Reconocer que Él puede hacerlo, reconocerlo como el Señor, como Dios, como el Creador, como el sustentador, como el transformador. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que es necesario que nos acerquemos creyendo, es decir, creer, tener fe en Dios, ¿verdad? Sí, que Él todo lo puede. Yo agregaría esa parte nada más, déjate llevar. O sea, y si ya estás dejando que Dios haga su obra en ti, que Dios trabaje en ti, déjate llevar. Él sabrá qué es lo que hace con tu vida. Así es. ¿Verdad? Esperemos que les haya gustado mucho el tema de esta semana, estuvo muy bueno y esperen muchos episodios más. Vamos ahora a mi parte favorita, ya cerrando el tema de Dios Transforma, vamos a mi parte favorita de todos los podcasts. ¿Por qué es mi parte favorita? Porque vienen los memes de esta semana están bien buenos, y los patrocinó en esta ocasión, ¿sabes qué me los pasó? Mi cuñada Adriana, que le mando un saludo porque nunca se pierde el podcast. Adriana. Estamos aquí en tu casa grabando. Salud. Gracias por prestarnos el set. Y sí, estos memes están muy buenos. Ojalá que les gusten. Y si no les gustan, pues mándenos unos para que salgan aquí. Por ejemplo, este primero dice: instruye al niño en su camino, no importa que sea traviesillo. Y dice: Maeta, ¿quién era Noé? Y la cara de travieso, la cara del Chucky. Imagínense, bien Chucky el morrillo, que se le acerque: abuelito, ¿quién era Noé? Ándale. No manches. Sí, no, si tienen memes buenos y que sean memes cristianos también, mándenlos ahí al Instagram de Red, que pueden salir aquí y les mandamos un saludo. Dice, cuando estás en la predicación y en vez de decir amén dices oh man. Perdón, carnal, es la costumbre. ¿Sí sabe quién dice oh man? El de Redimidos, ¿verdad que sí? Sí. De Redimidos, es un cantante muy bueno. Son las que le gustan al anime. También está bien chistoso. Dice: novia del siervo Martín. Pero abajo dice la explicación, dice: amigos, Martín y yo ya no andamos porque se fue con una mundana, pero tengo que esperar 60 días para poder cambiar el nombre de Facebook. Chale, qué triste. Pues entonces no era el indicado, ¿eh? Sí. El pobre Martín, qué mal. Así como Sansón que se fue con la mundana. Sí. Dice: cuando me toqué a predicar en la iglesia y elijo el tema que más domino, soltería, estilo de vida o don. Chale. Este también está muy bueno. Dice: soy una mujer tan virtuosa que nadie me halla. Ese sí me dio risa. ¿Qué onda? Los otros también estaban buenos. Se escondió muy bien la mujer virtuosa. Es que el texto bíblico, ¿no? Dice: ¿quién la mujer hallará? Virtuosa, ¿quién la hallará? Pues y que nadie. dice ahí: soy una mujer tan virtuosa que nadie me halla. Demasiado virtuosa. Chale. Pues es que a lo mejor se hace ver muy perfecta, ¿no? Muy virtuosa. Dice otro que ore por los alimentos el que ya comenzó a comer. Se la aplica el pastor en la hora de la comida. Se la aplica bastante. Porque dicen: ¿quién va a orar? Y luego el que ya empezó a comer. Es que trae prisa. Y ya, esos fueron todos los memes cristianos de esta semana. Ojalá que les hayan gustado mucho. Y como les dije, si tienen otros más chidos, pues mándenlos. Así es. Acá los ponemos y les mandamos saludos a todos. Pues yo les mando saludos a todos como quieran. Gracias por ver este episodio número 15. Que les haya gustado mucho y compártanlo, por favor, compártanlo para que sea más gente que esté aprendiendo, y pues que se comparta el evangelio, que es la misión que nos dejó Cristo. Entonces, pues nada, mi parte es todo. ¿Hay algo más que quiera agregar? Sí, yo solamente quiero agregar que para lo que al hombre le es imposible, para Dios todo lo es posible. No te sientas que eres un caso perdido, que Dios no tiene tiempo para ti. No, Dios tiene tiempo para todos. Dios tiene tiempo para cada persona que se acerca a Él, Sí, ¿verdad? Y Dios, como dice el texto que leímos, dijo: quiero. Exactamente. Sé limpio. Dios quiere transformar, cambiar la vida de las personas que se acercan a Él. Así que hay que acercarse. Sí, pues bueno, los dejamos brindando por el episodio número 15. Ya se acabó tu café, ¿no? Sí, pero usted no.
Yo tuve que esperarme un poquito porque Estaba muy caliente, muy sí, no, estaba bien caliente, Dani, gracias. Nada, pues los queremos mucho, gracias por el episodio. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye.